Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por los alrededores de una calle que permite literalmente asomarnos a Madrid. Vais a descubrir secretos y batallitas flipantes, tan flipantes como la que da nombre a esta calle. La Batalla de Bailén, que fue la primera derrota de las tropas de Napoleón. Durante la Guerra de la Independencia, tras los levantamientos del 2 de mayo, las tropas francesas van camino de Cádiz para rescatar su tropa naval. Los franceses al mando del general Dupont se creen invencibles, son muchos y están muy bien preparados. Los españoles, por su parte, no tienen un ejército experimentado, pero sí un montón de voluntarios y milicianos dispuestos a morir por su país. El camino a Andalucía no ha sido nada fácil para los franceses. Sierra Morena está repleta de bandoleros y guerrillas. Los franceses han oído que sus navíos en Cádiz han sido derrotados y que los españoles se están preparando para impedir su avance. El general Castaños está formando varias columnas de milicias, la mayor parte voluntarios, pero con fuego en las entrañas. Los civiles son fundamentales en esta guerra. Algunos engañan a las tropas napoleónicas mintiéndoles acerca de la dirección que toman las tropas de Castaños. Otros le dan el chivatazo a las tropas españolas sobre los movimientos de los gabachos. Así, entre treta y treta, el 19 de julio se encuentran todos en la ciudad jienense de Bailén. Los franceses con Dupont al mando y las tropas españolas lideradas por Reding comienzan una cruenta batalla. Los franceses están muy seguros de sí mismos, su invencible batallón contra una panda de aficionados. No cuentan con que el sol está de nuestra parte. Cuando estás a 40 grados a la sombra, lo último que te apetece es meterte en una batalla. Después de una larga lucha, los franceses están sedientos y tienen la artillería recalentada. Los españoles, sin embargo, están ahí fresquitos e hidratados. Los de Bailén les han llevado cántaros de agua fresca. Cuando las tropas de Dupont están a punto de rendirse, llega el general Castaños con refuerzos y esa es la gota que colma el vaso. Dupont, derrotado, se acerca a Castaños y va y se pone: ¡Sí! Os entrego esta espada vencedora de cientos de batallas. Pues yo es la primera que gano. Dicen que el general Castaños era un jachondo. Después de vencer la batalla, quiso entrar en Madrid con sus tropas. Como es comprensible, los muchachos no iban precisamente de etiqueta. Un general muy preocupado por el protocolo le preguntó: ¿os atreveréis a entrar en Madrid al frente de semejantes descamisados? Con ellos entró en Bailén y era un poquito más difícil. Con esta batalla, Napoleón tuvo que quitarse la medalla de invencible. Y los españoles nos vinimos arriba y recuperamos nuestra fe en la independencia. Así que os invitamos a acompañarnos por esta calle tan llena de historia. ¡Empezamos! La calle Bailén es un punto. Estamos en la Basílica de San Francisco el Grande. Tiene una cúpula más grande que la del Capitolio de Estados Unidos, más grande que la de Sofía, más grande que la de San Paul de Londres, con un diámetro de 33 metros y es una auténtica joya. Empezó siendo una ermita franciscana. Según cuenta la leyenda, San Francisco de Asís la fundó en el siglo XIII. Es un personaje muy curioso, hijo de un comerciante, pero tuvo un punto de inflexión en su vida, se metió en problemas y le metieron en el trullo. Entonces se dio cuenta de que necesitaba un cambio profundo, ¿no? Un día, por su localidad, paseando por el bosque, se encuentra con una ermita en ruinas y dentro hay un Cristo románico que le dice: Francisco, mi iglesia está en ruinas, tienes que recomponerla. Él coge los productos de su padre, esas telas maravillosas del comerciante, las vende y con la pasta que saca se pone a arreglar la ermita en cuestión. El padre se entera y le quiere desheredar. Lo cogió y lo llevó ante el obispo de Asís. Y allí, delante del obispo, San Francisco de Asís se desnudó, le entrega toda la ropa a su padre y le dice: pues ala. Y a partir de ahí
vive en la pobreza más absoluta, ¿no? Con su tela de saco, su cuerda ceñida y descalzo. Fijaros que una persona que lo ha tenido todo de repente se cruza con un leproso. Su primer acto es de rechazo, sin darse cuenta de lo que ha hecho, y recula, le abraza y le besa, ¿no? En una ocasión, después de un retiro, le aparecieron los estigmas, ¿no? Las mismas huellas que Jesucristo tenía en los pies, en las manos y en el costado. Y es el primer santo documentado en el cual se manifiestan estos estigmas. Y aquí tenemos la Basílica de San Francisco el Grande, que realmente es una joya en Madrid que no conocemos. La historia es un punto. Este edificio tan excesivo, tan neomudéjar y tan de ladrillo visto es el Seminario Conciliar de Madrid. Hasta finales del siglo XIX, Madrid dependía de la Archidiócesis de Toledo. Aquí ni siquiera teníamos un seminario. ¡Qué tragedia! Hasta que llegó el Papa León XIII y dijo: Toledo, chotos pocos, que te estás viniendo arriba y que mucho abarca, poco aprieta. Así nos convertimos en archidiócesis independiente. Al principio se pensó colocar en el Palacio Arzobispal de la calle de la Pasa, pero dijeron: mejor no. Luego pensaron montar uno nuevecito y muy pintón en Chamberí, pero cuando estaba todo a punto de caramelo dijeron: mejor no. Y se la trajeron aquí a Las Vistillas, al Palacio de los Duques de Osuna. El duque de Osuna era Mariano Téllez de Girón, que ha pasado a la historia madrileña por su impoluta forma de pulirse la fortuna familiar. Mariano era el segundón de la familia, hasta que un buen día se le puso la sangre azul de golpe y porrazo. Le cayeron 14 grandezas de España, 4 principados 50 títulos nobiliarios. y una renta macro mega multimillonaria. Era un tipo guapetón, campechano y muy generoso con reyes, amigotes y criados. También era incapaz de manejar las tablas de Excel para calcular sus gastos absurdos. Todos sus palacios estaban abiertos todos los días del año, con la casa preparada, la comida caliente y la cama calentita por si se pasaba por allí. Quienes recibían su tarjeta de visita podían pasarse por cualquiera de sus palacios a cualquier hora del día para comer, pasar la tarde o echarse una siesta, aunque él no estuviese. Fue embajador en San Petersburgo, nunca cobró por su trabajo y sus fiestas en la embajada, que pagaba de su propio bolsillo, eran legendarias. En una de esas fiestas dio un cubo de champán carísimo a unos caballos, porque hasta los animales tenían derecho a disfrutar de su bodega. Tenía un tren privado que viajaba todos los días de Rusia a Madrid y así estaba siempre informado de lo que pasaba en España. Por si se le ocurría llegar a Madrid en cualquier momento, su carruaje estaba siempre listo y preparado en la estación. Cuando murió a los 67 años estaba completamente arruinado. Para pagar sus deudas se vendieron casi todos sus palacios. La Archidiócesis de Madrid compró el palacio que había aquí y lo derribó para construir este seminario. El Ayuntamiento de Madrid compró los jardines del palacio y los convirtió en los jardines de Las Vistillas. Los seminaristas se quedaron sin jardín, pero conservaron un campo de fútbol para echar el rato. Es el campo que aparece en esta archiconocidísima foto de Ramón Massach y que por cuestión de presupuesto hemos recreado así. El portero estaba a puntito de parar ese penalti, pero Dios debió decir: mejor no. La historia es un punto. Este señor tan seriote y tan así como de perfil es uno de los grandes pintores internacionales made in Spain, Ignacio Zuloaga. Nació en Eibar y su padre era damasquinador, que son los que hacen figuritas y dibujitos con hilos y oros. Una virguería. Desde muy pequeño ya dejaba ver que los estudios no eran lo suyo, así que su padre le enseñó el arte del damasquinado. Ignacio acudía con su padre al taller, pero con quien se quedaba de verdad topicueto era con su tío Daniel Zuloaga. Daniel
Daniel es el pintor ceramista al que debemos muchos de los azulejos de las calles de Madrid y que son pintones. Un día vinieron a Madrid a visitar el Prado. Al niño se le pusieron los ojos como gambas y dijo: ya paso de damasquinao, lo que yo quiero es pintar. Su padre se mosqueó mucho, pero su madre y su tío se pusieron en plan coach y le animaron a perseguir sus sueños. Viajó por España haciendo amigos allá por donde iba. Que si Albéniz, Que si Picasso, que si Unamuno, que si Ortega y Gasset. todos los días tenía plan el tío. Se fue a París y allí siguió la juerga. Que si Toulouse-Lautrec, Que si que Degas, si Van Gogh. que si Gauguin. Todos los días tenía plan el tío. Ahí venga cachondeo. Los temas centrales de su obra eran los paisajes españoles y los toros. Muchos toros, pero chotos pocos. Él mismo intentó ser torero con el nombre artístico de El Pintor. Un cronista taurino de la época, el Nene, escribiría de él: Zuloaga, el pintor, según mi opinión, no pinta nada por ahora en la tauromaquia. Zuloaga se cortó la coleta, colgó el capote y siguió pintando, que era lo suyo. Pintando, empezó a exponer por toda Europa, se hizo archiconocido y su éxito fue brutal. En 1900, en lo más alto de su fama, se celebró la Exposición Universal de París y Zuloaga, pintando, presentó su cuadro Víspera de la Corrida. El cuadro de Zuloaga no retrataba la España feliz y luminosa de Sorolla, sino las oscuridades y miserias del país. Se ve que al gobierno de turno no le gustaba esta visión de España y no seleccionaron el cuadro para la exposición. A Zuloaga esto le sentó fatal, pero su fama era ya imparable. Unos años después, pintando, expuso en Estados Unidos. El éxito fue tal que se desencadenó lo que se llamó la locura española. De repente molaba todo lo que tuviera que ver con España. Pero Zuloaga, pintando, seguía cabreado. A sus amiguetes Ortega y Gasset y Marañón les parecía fatal que por un berrinche España se estuviera perdiendo a uno de sus grandes artistas. Mediaron para que pintando, se reconciliara con las autoridades. Era eso de dao la mano y aquí no ha pasado nada. Hicieron las paces y pintando, le encargaron la exposición para inaugurar el Círculo de Bellas Artes. Este, amigos, ha sido Zuloaga, un personajón que entre toros, tabernas y viajes se pasó la vida pintando. Ignacio es un punto. Más o menos por aquí estaban las antiguas casas de la Moneda, donde vivía un tal Antonio Crispín. Por eso fue aquí donde nació su nieto, el más conocido y satírico escritor español del romanticismo, el Duende, el Fígaro, el magnífico Mariano José de Larra. La vida de Larra es la vida de un romántico de manual. Desde muy joven sufrió por amor con una intensidad, digamos, que tirando a arrebatada. Tan arrebatada que un desamor fue la gota que colmó el vaso para animarlo a intentar, con todo éxito, suicidarse a los 27 añitos. También se dice que en realidad fue más por la desazón que tenía por España que por sus mujeres, pero ya no le podemos preguntar. Antes de morir, sus amigotes gafapastas con los que hacía las tertulias en el Parnasillo le recordaban como un jachondo que hacía reír a todo el mundo. No se cortaba ni un pelo a la hora de escribir artículos. En plan satírico y con muchísimo sentido del humor, criticaba el atraso del país. Hasta que un buen día le dio por amargarse y su obra se puso tirando a bastante pesimista. Que si la sociedad era inculta, Que si la sociedad era maleducada, que si la sociedad era perezosa, que si la clase política, que si la corrupción, que si los pelotazos, que si los que chanchullos. si la abuela fuma. Y así los vicios nacionales atormentaban cada día más su romántico corazón. Suponemos que no miró el calendario antes de volarse la cabeza, porque lo hizo un 13 de febrero. Así que casualmente lo enterraron el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Le salió redondo. Una multitud de amigotes gafapastas, de artistas y de intelectuales fueron a despedirle y le adornaron el ataúd con ramos de flores, con coronas de laureles y venga de libracos y libros. Tristemente, aquel día se nos fue un gran escritor, pero fíjate tú las cosas de la vida, aquel día se dio a conocer un gran poeta. Cuentan que de entre la multitud apareció de repente un chiquillo triste y desconocido para la mayoría
que se acercó al ataúd y con la voz entrecortada recitó: «Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana». Ese zagal de apenas 20 añitos era José Zorrilla, el del Don Juan Tenorio, un tipo brillante, con talento y muy ambicioso. Era el genio de Larra que renacía de sus cenizas para reencarnarse en el genio de Zorrilla. Pudiera ser, pero más bien era que, aprovechando su momento, Zorrilla se dejaba ver para intentar quedarse con la plaza de periodista que Larra dejaba vacante, que se la quedó. Si en ese momento a Larra le da por resucitar, seguro que Zorrilla le hubiera cerrado la tapa del ataúd en la cara. Nos jugamos 2 muelas. El punto sobre la historia. ¡Ven! Este escudo tan castigado, tan siglo XVII, tan villa y corte, es el escudo más antiguo de la ciudad de Madrid y lo único que queda de la casa del pastor que ocupaba este solar. Cuenta la leyenda que aquí vivía un hombre que se llamaba José, que era tan majo que es que daban ganas de llorar de lo buena persona que era. Dedicó toda su vida a ayudar a los pobres y a los enfermos, hasta que un buen día se puso muy malamente. Estando ahí en la cama, ya el pobre a punto de pasarse al otro barrio, quiso dejar toda su herencia a los más pobres de Madrid. Toda menos esta casa. Le dijo al notario que prefería dejar esta casa a quien Dios quisiera. El notario flipó en colores y le dijo que sí, venga, que vale, que guay, pero se la tienes que dejar a alguien. Entonces José cogió un boli y un papel, apuntó ahí unas cosas, lo metió en un sobre, lo cerró y dijo que no se leyera hasta después de su muerte. Así de misteriosa quedó la cosa. El día que le dio por morirse, fueron todos muertecitos de intriga para saber qué había escrito en ese papel. La casa sería para la primera persona que entrase a la villa por la puerta de la Vega. La cara de los presentes era para verla en streaming. Pues nada, allá que fueron a hacer guardia a ver quién pasaba, cuando empezaron a escuchar unos cascabeles y dijeron: ojalá que sea Manolo Escobar que viene por la carretera. Pero no. Era un pastor que cuando empezó a ver a toda la gente saliendo ahí detrás de la puerta se quedó topicueto. Se conservan unas imágenes de aquel momento. ¿Vendrá? ¿Quién vendrá? ¡Pastor! Pues yo venía por la Cuesta de la Vega y al cruzar la puerta, pues ya ves, me he quedado topicueto. Pues yo no me lo esperaba. Ahora hay que amoblarlo. Qué bien pensado está que la casa del pastor será de un pastor. El punto sobre la historia. Os he traído aquí para ver esta farola que tenemos aquí. Es una de las pocas farolas que hay en Madrid de la época de la Segunda República. Es algo interesante porque no se suele saber y además la tenemos justamente a la altura de la vista y pasa desapercibida. El estilo de la farola es una farola fernandina. Cuando vengáis por aquí a la Plaza Oriente está lleno de farolas fernandinas. Farolas además que se van a inaugurar en 1832 como conmemoración del nacimiento de la segunda hija de Fernando VII, que era María Luisa Fernanda. Normalmente casi todas tienen 2 coronas. La de arriba puede ser real y la de abajo es una corona normal. Una pregunta tonta. El escudo del Real Madrid lleva una corona. ¿Esta cuál es? La corona real. Por eso muchas veces se timbra los escudos para darle una dignidad. Para distinguir la corona real de la corona mural de la corona cívica es muy sencillo. La corona real es una corona que suele estar cerrada. La corona cívica es una corona que suele ser de laurel o de roble, que esa la vamos a ver en el escudo de Madrid entre 1850 y 1967. Una corona de roble cerradita. Para imaginarnos, Julio César, la corona que lleva aquí. Esa es una corona cívica. Y ya tenemos la corona mural, que es la corona que vamos a ver siempre en los escudos republicanos, que es una muralla en recuerdo de ese soldado que ha asaltado el primero una posición enemiga. La de Cibeles. La de Cibeles. Y lo curioso de esta corona y de esta farola es que haya sobrevivido. Claro. ¿Por qué? Porque fijaros, estamos aquí en el Palacio Real, justamente en el noreste del Palacio Real, y aquí
Franco, durante la dictadura, se subía lógicamente a ese balcón para dar sus discursos. Y eso estaría lleno de gente que, lógicamente, a la República no es que le gustase mucho. Pero, sin embargo, como no sabían de heráldica, pues bueno, ha pasado desapercibida. Importantísimo es que lo que estamos hablando del escudo de España con su corona real, la República va a decir, no, voy a quitar la corona real y voy a colocar la corona mural. Pero no solo se han quitado estatuas, monumentos, coronas, sino también calles, plazas. Esta plaza, Plaza Oriente, en época de República pasó a llamarse Plaza de la República. El Palacio Real, lógicamente, se va a quitar el nombre de Palacio Real y pasa a ser Palacio Nacional. Y Alfonso XIII, que es el que estaba habitando el palacio, él se va a ir. ¿Y quién va a llegar aquí? Pues el presidente de la República. En este caso, Niceto Alcalá Zamora. Que él no le gustaba mucho el palacio y prefiere su palacete, que tenía Martínez Campos, y esto lo usaba un poco pues, para protocolos, recepciones. Sin embargo, a Azaña sí le gustaba el palacio, le gustaba más el boato y sobre todo era un tripero. A él le gustaba mucho comer y lo que se va a hacer va a ser traerse del Ardi, un cocinero que hacía el bacalao a la vizcaína, buenísimo. Pero sí es una cosa que muchas veces los madrileños no sabemos. El último jefe de Estado que habita este palacio no es Alfonso XIII, es lógicamente el presidente Azaña. Pues para finalizar sí me gustaría hacer una invitación, sobre todo a levantar la cabeza, a descubrir Madrid. Nos va a dar sobre todo la heráldica mucha información para sobre todo acotar fechas y saber quién vivía ahí. Esa información es lo agradable de ir por Madrid levantando y descubriendo, que vamos siempre como maletas mirando al suelo, que como vosotros decís... Y con el móvil. Y con el móvil. Y tropezándonos. Pues esto, una vez que descubramos estos pequeños detalles, Madrid es algo maravilloso. El punto sobre la historia. Este hombre tan circunspecto, de bigote libraco y abrigo, es el político español Antonio Cánovas del Castillo. Aquí donde le veis fue el tipo que impulsó la restauración borbónica. Estaba cansado de los pronunciamientos y se sacó de la manga una política para evitarlos. Paradójicamente, Alfonso XII llegó al poder gracias al pronunciamiento de Sagunto. Sagunto. Cánovas pretendía traer a Alfonso XII de manera pacífica. Martínez Campos se puso nervioso y se lo trajo por las bravas. Cánovas se cabreó, pero se le pasó el enfado en cuanto le nombraron presidente y llegó a serlo 7 veces. Entonces se inventó lo del sistema de turnos en el gobierno, que es algo así como ahora tú, ahora yo. De Cánovas a Sagasta. Su partido conservador se turnaría con el Partido Liberal de Sagasta. De Sagasta a Cánovas. El sistema se disfrazó de democracia, pero en el fondo el gobierno se elegía a fuerza de pucherazos. Tampoco veían inconveniente en fomentar las corruptelas, los apaños, los tirar un poquito de la cosa a ver si se me queda algo por el bolsillo, ya sabéis. Dicen que Cánovas era un hombre imponente, pero como buen malagueño era un tío llano y un jachón. En una ocasión, una dama le preguntó: ¿cuál es su truco para evitar las calumnias? Pues hay uno muy sencillo. Ustedes vosotros tenéis que hacer todo lo que se os atribuye. En 1897, mientras descansaba en el balneario de Santa Águeda, un anarquista le dio matalili. Su asesino declaró que había sido una venganza en solitario, pero su crimen nunca quedó resuelto. Que si los anarquistas, que si los cubanos, que si los Estados Unidos... ¡Conspiranoia! La historia es un punto. Aquí estamos porque hay una verja para tapar unas piedras. A mí lo que me llama la atención es esa placa. Estos son los últimos vestigios que se conservan de Madrid. El ayuntamiento certifica que lo puso por orden de Felipe II. Pero hay quien dice que fue Felipe IV. Pero ¿por qué Felipe II se trae la capital a la Villa de Madrid? ¿Por qué? Hay quien dice que porque es el centro de la península. Pero hay dos mujeres. Una, Isabel de Portugal. Los historiadores dicen que estaba casada con Carlos V. Y yo le diría, no, se casó con Carlos I. V era de Alemania. Esta señora viene a tomar
las aguas de San Isidro porque Felipe, futuro Felipe II, está enfermo. ¿Quién entra en un palacio y le dice: Majestad, en Madrid hay una fuente con un agua milagrosa? ¿Quién fue? Ese es el enigma histórico de verdad. Pero si se curó, ¿para qué tiene que volver? Hay muchas teorías, pero hay otra. Isabel de Valois no le gusta Toledo, esa maravillosa ciudad con mazapán, y se quiere venir a Madrid. Las mujeres organizan todos los líos. Tú sabes quién fue Napoleón y no pinta nada en esta historia, ¿no? Llega tarde a Moscú, le pilla el invierno porque se entretiene en Varsovia con María Walewska. Entonces tiene que volver. Waterloo lo planea de maravilla y tiene que atacar el ejército alemán. No llega a tiempo porque se queda dormido porque ha tenido un affair con la posadera. Quiero decir, se vienen a Madrid porque les apetecía la villa, tiene la casa de campo que era propiedad real. ¿Y a qué iba la casa de campo? A cazar, por lo visto había bicho. ¿No se han dado cuenta que en todas las carreteras y autopistas españolas hay un triángulo con un ciervo? ¿Alguien ha visto a un ciervo por la autopista? Porque los cazaron todos los Austrias. Cazaron todos los Austrias. Ya hemos terminado, espero que les haya servido de algo las cosas que hemos dicho. ¿Cuándo se cobra? Muchas gracias por venir, Carlos. Se nos hace tardísimo. ¿Cómo gracias? Tardísimo. O sea que he hecho esto totalmente gratis. No se puede amar el arte, la colaboración, como yo lo amo. La historia es un punto. Esta señora tan sentada, tan arropada y tan segura de sí misma es Emilia Pardo Bazán. Desde muy pequeña su padre le dejaba leer todo lo que quería. En aquella época esta idea era revolucionaria. Si alguien te dice que hay algo que los hombres pueden hacer y las mujeres no, dile que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. Esta frase se le metió a fuego en la cabeza y desde ese momento se juró que defendería la igualdad entre hombre y mujer a golpe de pluma. Decía y escribía las cosas tal y como las sentía, aunque pudiera resultar polémico. Esto le trajo, por supuesto, muchos quebraderos de cabeza, pero también mucha fama. Su peor pecado fue tontear con el naturalismo, que viene a ser contar la realidad tal cual, con pelos y señales. Un buen día recopiló todo lo que se había escrito sobre el tema y publicó La cuestión palpitante. Y claro, se montó la marimorena. ¿Una mujer hablando de liberalismo? ¿Contando las miserias del pueblo? ¿Y hablando de la libertad de la mujer? ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Por 5 céntimos de euro, calificativos que le pusieron a doña Emilia por escribir su libro, como por ejemplo, indecente, Mala madre. adúltera, Atea. psicalíptica. Su marido, que era un cachopán, al ver la que se había montado, le pidió que por favor dejara de escribir. Y Emilia dejó a su marido. Estaba mucho más a gustito con la literatura. En Madrid cultivó una intensísima vida social e hizo migas con Castelar, con Unamuno, con Echegaray, con Zorrilla, con Clarín y con muchos más. Con Clarín empezó todo muy bien, pero acabó como el Rosario de la Aurora. Con Galdós empezó muy bien y terminó como el Rosario de la Aurora. Con Juan Valera empezó muy bien y terminó como el Rosario de la Aurora. Nadie negaba sus dotes para escribir, hasta que se le ocurrió la descabellada idea de intentar entrar en la Academia de la Lengua. Los académicos y los intelectuales se echaron las manos a la cabeza y le pusieron a caer de un burro. Que si era como el tranvía 15 que pasa por Lista pero no llega a Hermosilla. Que si era imposible que las posaderas de doña Emilia entraran en los sillones de la academia. Que si patatín, que si patatán, pero Emilia no se cortaba ni un pelo porque tenía gracia y réplica para todo. Si los señores académicos no quieren verme entre ellos porque dedican las sesiones a contar chistes verdes, cometen un error. Yo me los sé buenísimos. Peleando, llegó a presidir la sección de literatura del Ateneo y llegó a ser la primera mujer catedrática de universidad. Pero lo del sillón de la RAE no lo consiguió. A Emilia le dio por morirse en 1921. 57 años después, Carmen Conde pudo sentarse en el sillón de la RAE y fue la primera mujer en conseguir la hazaña que Emilia
no pudo lograr. Desde el punto sobre la historia nos declaramos muy fans de las valientes mujeres que ha dado España. Pero es que esto no da para más. Por muy fan que seamos. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. La historia es un punto. Un saludo desde Roma para el punto sobre la historia. Un saludo para mis amigos del punto sobre la historia desde Acapulco, México. Vengan a conocer